Hola, bienvenidos al séptimo video de teoría de AMC. En este vamos a trabajar con sistemas trifásicos. Antes que nada, es importante aclarar que no vamos a aprender casi herramientas teóricas nuevas, como fue el caso de los anteriores videos, sino que vamos a utilizarlas para analizar la distribución de energía eléctrica en Argentina. Cabe aclarar que la forma en que llega la misma, desde las centrales hasta los enchufes, digamos, es tema de estudio de materias posteriores, por lo que para nosotros eso va a ser transparente. Entonces, ¿de qué consta esta red de distribución? Cuando uno mira los palos de luz, lo que ve son 4 cables, 3 de tensión y 1 de retorno. Todas las líneas de tensión son de corriente alterna, de 220 volts eficaces y 50 Hz de frecuencia, y están desfasadas 120 grados o 2 tercios de pi radianes una de otra. De aquí es que reciben el nombre de fases, porque ese desfasaje es lo único que diferencia una de otra. El retorno se llama neutro, y si bien no es tierra, lo podemos considerar a 0 volt para los fines de esta materia. Teniendo en cuenta que la tensión pico de una senoidal es raíz de 2 veces su tensión eficaz, podemos modelar en forma analítica las 3 fases como se indica, es decir, 311 volt de tensión pico, 50 Hz de frecuencia y desfasaje 0 para la fase 1, 2 tercios de pi más atrás para la fase 2 y 2 tercios de pi más atrás de esta última para la fase 3. Como todas manejan la misma frecuencia, podemos trabajar directamente con sus fasores B1, B2 y B3, que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Para las conexiones vamos a utilizar un gráfico simplificado con 3 líneas continuas para las fases y una punteada para el neutro, como se muestra a la derecha. Ahora, teniendo las 3 fases y el neutro y una carga, podemos observar dos formas fundamentalmente distintas de conectarla. Si la conectamos entre una fase y el neutro, vamos a someterla a una diferencia de potencial que es la de la fase misma, o sea de 220 volts eficaces. Por eso a esta diferencia de potencial se le llama tensión de fase, como se ve a la izquierda. Si en cambio conectamos dicha carga entre dos fases distintas, la diferencia de potencial, lejos de ser cero, se puede comprobar que es aún mayor que la de las tensiones de fase, de aproximadamente 380 volts eficaces. A esta diferencia de potencial la llamamos tensión de línea. Es el caso del graficado a la derecha. En nuestras casas, en la mayoría de los casos, tenemos una conexión monofásica, es decir, estamos conectados a una de las 3 fases y al neutro. Por eso es que nos llegan los 220 volts y de esto es que sale el famoso pedido de cambio de fase, o que uno experimente un corte de luz y un vecino no, porque está en otra fase. Ahora vamos a trabajar dos conexiones típicas de motores trifásicos. Antes que nada, un motor trifásico se suele representar como un paquete de 3 impedancias o cargas, Z1, Z2 y Z3, como se ve a la derecha. El primer tipo de conexión es la que se llama en estrella, que se obtiene conectando el positivo de cada carga a una fase distinta y todos los negativos a neutro. Bajo este esquema, en todas las cargas caen 220 volts, que se pueden analizar de forma independiente, y por el neutro podemos decir que se va el sobrante. Por poner un ejemplo, podemos ver que sobre Z1 cae la diferencia de potencial entre la fase 1 y el neutro, lo que resulta en la tensión de fase que llamamos B1. De aquí podemos obtener la corriente que la circula y repetir este procedimiento para las otras dos cargas. Como los 3 negativos están conectados a neutro, la corriente que retorna por el mismo es la suma de las que circulan por las cargas. Sin embargo, estamos trabajando con fasores, y por tanto bien puede resultar
que la corriente que se va por el neutro sea cero, bajo ciertas condiciones particulares. Uno de esos casos es cuando las cargas están balanceadas, que es cuando las tres son iguales. En este escenario, como se puede comprobar que V1 más V2 más V3 es cero, podemos ver que la corriente de neutro también resulta cero. La otra conexión típica es la que se llama en triángulo, que se obtiene conectando de forma cíclica, digamos, el positivo de una carga a la misma fase que el negativo de la anterior. Esto es, el positivo de Z1 y el negativo de Z3 a la fase 1, el positivo de Z2 y el negativo de Z1 a la fase 2, el positivo de Z3 y el negativo de Z2 a la fase 3. Bajo este esquema, cada carga está sometida a tensiones de línea, donde, por ejemplo, en Z1 cae la diferencia de potencial entre las fases 1 y 2, a la que llamamos V1,2. De aquí podemos obtener la corriente que la circula, y repetir este procedimiento para las otras dos cargas igual que en estrella. Les dejo como ejercicio pensar en este tipo de conexión cuánto vale el neutro, la corriente de neutro. Para cerrar el video vamos a ver la única parte de teoría nueva, per se, que es el teorema de Kennelly, que sirve para ayudar a resolver ciertos circuitos donde uno necesita transformar ciertas configuraciones en triángulo, como se ve a la derecha, a estrella, como se ve a la izquierda, y viceversa. Primero vamos a ver cómo funciona y luego un ejemplo. En el caso de que uno ya tenga la configuración en estrella y quiera convertirlo a su equivalente en triángulo, entonces es porque conoce el valor de Z1, Z2 y Z3 y quiere obtenerlos de Z12, Z23 y Z31. Cada una de las mismas se puede obtener como se muestra a la derecha, donde una regla mnemotécnica es, por ejemplo, como Z23 involucra a Z2 y a Z3, entonces es igual a la suma de ambas más su producto dividido la que no está involucrada, que es Z1. Y así para las otras dos. En el caso inverso, esto es, se tiene la configuración en triángulo y se quiere obtener el equivalente en estrella, entonces Z12, Z23 y Z31 son conocidas y se quiere obtener los valores de Z1, Z2 y Z3. Nuevamente se puede calcular como se muestra a la derecha y una regla mnemotécnica es decir, por ejemplo, Z3 está involucrada en Z23 y en Z31. Entonces, Z3 es igual al producto de esas dos, dividido siempre la suma de las tres de triángulo. Para mostrar un ejemplo, consideremos el siguiente circuito. Y si yo quiero calcular la impedancia total ahí, no resulta obvio cómo hacerlo. ¿Pero por qué? Porque hay un bloque formado por Z3, Z4 y Z5, en el cual ninguna está en paralelo ni en serie. Entonces no podemos hacer ninguna reducción en paralelo ni en serie. A pesar de esto, podemos ver que están sí en una configuración en triángulo. Por lo tanto, vía Kennelly, lo podemos transformar en un bloque de estrella equivalente. Y entonces nos quedaría así el circuito equivalente, y en este es mucho más fácil de calcular la impedancia total que queríamos. Esto concluye el video de trifásica. Nos vemos.